Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gutiérrez y el día de hoy les voy a presentar el tema de arrendamiento. Ahora bien, la estructura de este video va a ser la siguiente. En primer lugar, voy a exponer la pregunta para luego realizar una breve contextualización del tema que se va a exponer y así luego resolverlo y poner un caso que ayuda a resolver y aclarar más a fondo la pregunta. La primera pregunta es si el arrendamiento del local comercial se le aplica la norma contemplada al artículo 518 del Código de Comercio. Antes de comenzar, es importante realizar una distinción entre el concepto de local comercial y el concepto de establecimiento de comercio. Por un lado, el local comercial es el bien inmueble o el espacio físico en donde opera el establecimiento de comercio, mientras que, por otro lado, el establecimiento de comercio, según el artículo 515 del Código de Comercio, es el conjunto de bienes utilizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Ahora bien, mientras que un local comercial puede tener en él varios establecimientos de comercio, un establecimiento de comercio también puede tener varios locales comerciales. Sin embargo, esto no significa que los conceptos sean iguales. Ahora bien, el artículo 518 del Código de Comercio establece el derecho de renovación para el contrato de arrendamiento. Sin embargo, hay que mirarlo detalladamente para poder establecer si esta norma aplica para el arrendamiento del local comercial. Bueno, el artículo 518 del Código de Comercio establece que se le otorgará el derecho de renovación al empresario que a título de arrendamiento haya ocupado por no menos de 2 años consecutivos un bien inmueble con un mismo establecimiento de comercio. Es decir, para el empresario que en un mismo espacio físico, en un mismo local comercial, haya ocupado el mismo establecimiento de comercio por 2 años, tendrá derecho a la renovación del contrato de arrendamiento al vencimiento del mismo. Esto para proteger la estabilidad económica. Sin embargo, respecto a si esta norma está sujeta al arrendamiento del local comercial, les voy a plantear un escenario en el cual no aplicaría. Es decir, Pedro, arrendador, le arrienda a Juan, arrendatario, un local comercial. Juan lleva 2 años en el mismo local comercial, en el mismo bien inmueble, pero como el primer año no le funcionó la tienda de ropa que había montado, cambió el establecimiento de comercio y montó una tienda de zapatos. En este caso, al ser sí un mismo bien inmueble, un local comercial ocupado por 2 años, uno creería que se le aplicaría la norma del derecho a la renovación del artículo 518 del Código de Comercio. Sin embargo, al haber realizado 2 establecimientos de comercio distintos en el periodo de 2 años, no se le aplicaría esta norma, lo cual sería muy distinto si en el mismo local comercial Juan desarrolló el mismo establecimiento de comercio de ropa durante los 2 años consecutivos. En este sentido, sí se le aplicaría el derecho de renovación contemplado en el artículo 518 del Código de Comercio. La segunda pregunta es si el régimen de mejoras contemplado en el Código Civil es aplicable a los 3 regímenes por remisión y si no se puede pactar en contrario de estas normas debido a que son de orden público. Antes de comenzar, es pertinente establecer que la doctrina establece 4 tipos de mejoras. En primer lugar están las mejoras necesarias, luego están las mejoras locativas. En tercer lugar están las mejoras útiles y por último están las mejoras voluntarias. Sin embargo, el régimen civil, específicamente en el artículo 1993, 1994 y 1998, establece solamente 3. En primer lugar, las mejoras necesarias no locativas. En segundo lugar, las mejoras útiles. Y en tercer lugar, las reparaciones locativas. Bueno, el régimen de mejoras establecido en el Código Civil establece para las reparaciones necesarias no locativas que el arrendador deberá reembolsarle el costo de las mismas al arrendatario,
siempre que éstas no se hayan hecho por culpa del arrendatario y siempre que el arrendatario haya avisado al arrendador para que éste las hiciera por su cuenta. En cuanto a las mejoras útiles, si el arrendador no consintió expresamente en la obligación de abonarlas, no deberá reembolsar el costo de estas al arrendatario. Por último, en cuanto a las reparaciones locativas, el arrendatario es el que está obligado a pagarlas. Lo anterior fue para el régimen civil. Ahora, en cuanto al régimen comercial, no hay ninguna norma que establezca específicamente un régimen de mejoras. Sin embargo, estas sí son mencionadas en el artículo 522 y es en el caso de la indemnización del arrendatario. Ahora bien, para contextualizar mejor esta respuesta, es pertinente hacer referencia al artículo 518 del Código de Comercio, que establece, como se explicó anteriormente en el video, el derecho de renovación para el contrato de arrendamiento. Al respecto, hay también 3 causales en las cuales nos surge este derecho de renovación en cabeza del arrendatario. La primera es cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. La segunda es cuando el arrendador necesite el bien inmueble para su propia habitación o para montar un establecimiento de comercio sustancialmente distinto al que estaba antes. La tercera causal es que se deban hacer obras necesarias o reparaciones en el bien inmueble y que estas no se puedan hacer cuando está el arrendatario ahí. Ahora bien, si el arrendador, en este caso el propietario de los locales, no le da el uso destinado a las que le dijo al arrendatario que iba a hacer, o si digamos en los 3 meses no realiza las obras necesarias a las cuales le dijo al arrendatario, en este lugar habrá derecho a que se le indemnice al arrendatario. En caso de indemnización al arrendatario, en la estimación de perjuicios se calculará también las mejoras útiles y necesarias realizadas por el arrendatario a los locales entregados. Ante esta norma, al ser de carácter imperativo no se puede pactar en contrario, y esta es la única alusión que hace el régimen comercial para las mejoras, pero solamente opera en el caso de indemnización por incumplimiento del arrendador al derecho de renovación. Asimismo, se estableció anteriormente que no existe una norma que establezca específicamente un régimen de mejoras en el Código de Comercio. Por lo tanto, hay que hacer referencia al artículo 822 del Código de Comercio, al que se le hace remisión al Código Civil. En cuanto al régimen de vivienda urbana establecido en la Ley 820 del 2003, solo hay un artículo que establece específicamente una norma aplicable para el régimen de mejoras, y es el artículo 27, el cual establece que para las mejoras necesarias no locativas o las reparaciones necesarias no locativas, el arrendatario podrá descontarlas del valor de la renta, salvo pacto en contrario, pero esto no podrá exceder el 30% del valor de la misma. Además, este artículo también establece que para las mejoras útiles contempladas en el régimen civil en el artículo 1994, también se le aplicarán las condiciones previstas de este artículo, es decir, que se podrá descontar del valor de la renta el costo de las mejoras útiles siempre que éstas no superen o no excedan el 30% del valor de la misma. Además, esta ley no contempla ningún otro artículo o ninguna otra norma que haga referencia específica al régimen de mejoras como si se hace en el régimen civil. Por lo tanto, al establecer en el artículo 8 y 9 de esta misma ley que las obligaciones del arrendador y del arrendatario serán remitidas también a las contempladas en el régimen civil, también considero que se haga revisión al régimen civil en los casos en los que la ley no establezca nada en contrario o simplemente haya un vacío legal. Ahora voy a plantear un caso que sirve para explicar cómo opera el régimen de mejoras en cada uno de los regímenes, en el civil, en el comercial y en el de vivienda urbana. El caso es el siguiente. El arrendatario decide pintar la fachada del bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento para aumentar su valor. En este caso sería una mejora útil. Ahora bien, en cuanto al régimen civil, el artículo 1994 establece que para las mejoras útiles, si el arrendador no ha consentido de manera expresa a abonarlas al arrendatario, este no está obligado a hacerlo. Esta norma se puede pactar en contrario. En cuanto al régimen comercial, no hay una norma específica para las mejoras útiles, por lo cual
por el artículo 822 del Código de Comercio se hace remisión al Código Civil y se aplicaría lo mismo. Sin embargo, si llegáramos a estar frente a otra hipótesis, digamos que el arrendatario sí pinta la fachada del bien para aumentar su valor y luego pasa lo que ocurría en el artículo 518 del derecho de renovación, que no se da por alguna de las tres causales, y digamos que el arrendador no utilizó el bien para lo que dijo que iba a utilizarlo, no le dio el destino que estableció, digamos que es para su propia habitación o para montar un establecimiento de comercio sustancialmente distinto. O la tercera causal, que hacía referencia a que iba a hacer las obras necesarias pero no las hace dentro de los 3 meses, ahí estaríamos ante una causal de indemnización contemplada en el artículo 522 del Código de Comercio. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, establece que en la estimación de perjuicios se podrían incluir las mejoras útiles y las mejoras necesarias. En este caso, al ser una mejora útil la fachada pintada, entonces sí deberá el arrendador reembolsarle el valor al arrendatario. Aquí es una distinción entre el régimen civil y en el régimen comercial, pero solamente cuando estamos ante una causal de indemnización, como se mencionó anteriormente. Y esta norma no se puede pactar en contrario, según lo establecido en el artículo 524. Ahora, en cuanto al régimen de vivienda urbana establecido en la Ley 820/2003, nos remitimos al artículo 27, que establecía que para las mejoras útiles contempladas en el artículo 1994 del Código Civil, también se establecían las condiciones expresas, y es que si el arrendador consintió de manera expresa a abonar el costo de estas reparaciones, entonces podrán hacerlo descontando el valor de la renta, siempre y cuando este valor no exceda el 30% de la misma. De serlo o de excederlo, el 30% del valor de la renta se podrá hacer de manera periódica. Al respecto, cabe mencionar que esta norma se puede pactar en contrario. El caso anterior ilustró lo que ocurriría en la situación de una mejora útil realizada al bien inmueble objeto del contrato de arrendamiento para cada régimen, en el civil, en el comercial y el de vivienda urbana. Sin embargo, esto cambia y varía dependiendo el tipo de mejora. Por ejemplo, un segundo caso, y es que hay una ruptura de gas en el bien inmueble objeto de arrendamiento. En este caso asumimos que la ruptura del tubo de gas no fue culpa del arrendatario y el arrendatario le avisó al arrendador, pero él no decidió hacer nada al respecto. En cuanto al Código Civil, el artículo 1993 establece que el arrendador está obligado a reembolsar al arrendatario el costo de esta mejora necesaria. Haberse cumplido la hipótesis de que no fue culpa del arrendatario y que él avisó previamente. En cuanto al régimen comercial, asumamos por ejemplo que no hay causales de indemnización, entonces por el artículo 822, al no haber norma expresa en el Código de Comercio que establezca cómo manejar este tipo de situaciones, nos vamos a recurrir al artículo 1993 del Código Civil, en el cual también sería obligación del arrendador responder por esta mejora necesaria. En cuanto al régimen de vivienda urbana, si hay un artículo específico que hable sobre esta situación, y es el artículo 27 para las mejoras necesarias no locativas o las reparaciones necesarias no locativas. En este sentido, se establece y se puede pactar en contrario que el arrendador deberá reembolsarle al arrendatario el costo de las mismas y este se podrá descontar del valor de la renta siempre que no exceda el 30% de la misma. En conclusión, sí se podrá aplicar el régimen civil al régimen comercial o de vivienda urbana en cuanto al tema de mejoras, siempre y cuando no se establezca nada en contrario o no se haya establecido una norma específica que lo regule. En el caso del Código de Comercio, vimos que en las causales de indemnización que se establece que el arrendador deberá incluir en la estimación de perjuicios tanto las mejoras útiles como las mejoras necesarias, esta norma no se puede pactar en contrario. Por lo tanto, no se podría hacer remisión al Código Civil. Sin embargo, en cuanto al tema en general, en una situación donde no ocurran estas causales de indemnización, sí se podrá por remisión, según el artículo 822, ir al régimen de mejoras del Código Civil. Por otro lado, en cuanto al régimen de vivienda urbana, estas normas se pueden pactar en contrario y establecen específicamente para el valor de las
reparaciones necesarias y de las mejoras útiles, que éste no puede exceder el 30% del valor de la renta si se llegara a descontar de la misma. Sin embargo, también argumento que, según el artículo 8 y 9 de la Ley 820 de 2003 sobre el régimen de vivienda urbana, como remite al Código Civil en cuanto a las obligaciones del arrendador y el arrendatario, también considero que al haber un vacío legal en una situación del régimen de mejoras, se podrá remitir al Código Civil. Muchas gracias. Este fue mi entrega del trabajo final de la clase de contratos con el profesor Fernando Peña Benet.